Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a ver una parte de lo que es el sintaxis de Java. Vamos a ir entendiendo cómo podemos construir esas diferentes instrucciones. Ustedes están acostumbrados a lo que era PCINT o lo que era DFD, que son pseudocódigos, o sea, todavía no son para construir únicamente algoritmos, no programas. Entonces, vamos a ir viendo cómo cambia esa sintaxis de allá a acá, qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta, si ustedes lo vieron ayer en el ejercicio que hicimos, es que Java llama a ciertas clases que tienen las funciones con las cuales se pueden hacer las cosas. Por ejemplo, convertir un entero a una cadena, el proceso viceversa, que es de una cadena pasar a un entero. O si uno quiere, por ejemplo, mostrar una caja de texto, entonces hay que llamar a la clase, esa clasecita que le dimos un nombre, entonces se llama la clase y se le dice que cambie el texto que contiene. Entonces, recuerden que aquí todo es una clase, todo viene dentro de una clase y esas clases tienen métodos, tienen funciones que nosotros llamamos para utilizar para poder hacer los programas que vamos a construir. Entonces, vamos viendo cómo maneja ese sintaxis. Les voy a compartir por aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a construir un lenguaje en Java? Entonces, como ya lo habíamos dicho, lo primero que hay que ver es la parte de las variables, ¿sí? Las variables son fundamentales en cualquier tipo de programación. Entonces, ¿cómo se definen variables en la parte de Java? Entonces, su definición viene de la siguiente forma. Va el tipo de datos, y el identificador de la variable, el nombre. Y un punto y coma, no se vayan a olvidar el punto y coma, ¿sí? En Java es muy importante ese punto y coma. Ayer el NetBeans estaba un poquito fallando, el que yo les estaba mostrando, pero cuando usted tiene un error, él automáticamente le muestra toda la línea en rojo y a la parte izquierda aparece un bombillito con una sugerencia. Entonces le dice, te faltó un punto y coma, y uno le da clic y él automáticamente se lo corrige. Entonces ahí ayuda esa parte. Cuando son varias variables del mismo tipo, entonces eso era, por ejemplo, lo que yo estaba haciendo ayer, va el tipo de datos, id variable 1, id variable 2, así todas las variables que sean del mismo tipo. Y cuando ya terminamos en la última variable, digamos id variable n, va el punto y coma. Variables inicializadas. ¿Qué son esas variables? Son variables que de una vez le vamos diciendo nosotros que ya van teniendo un valor inicial. Entonces va el tipo de datos, el identificador de la variable, el igual y el valor inicial. Y el punto y coma. Entonces, eso para tener en cuenta en la parte de la construcción de las variables. Siempre va en ese orden. A la izquierda el tipo de datos, luego va el nombre de la variable y si ustedes requieren un valor inicial, pues igual el valor inicial. Si son varias variables separadas por coma. Entonces, por ejemplo, el día de ayer yo estaba definiendo unas variables de tipo entero, entonces va el tipo de datos que es entero y luego iba número 1, número 2. Ahí sencillito. Si yo quería inicializarlas, que fue lo que hice, entonces les puse un valor inicial de 0. Listo. Ese es un ejemplo de cómo se definen las variables. Entonces, en cuanto a la parte de los tipos de datos, yo ya les había explicado esto un poquito el otro día. Igual lo voy a poner de nuevo aquí. Voy a traer la tablita para no estar.
Entonces están los tipos de datos simples. Entonces aquí está el tipo booleano que solamente nos representa verdadero o falso, el tipo by, el otro más utilizado es el char, que es una sola letra, un solo carácter. El tipo doble, que ya son números con punto flotante más grandes, entonces hay que ver dónde lo necesitamos. El entero, que es otro de los más utilizados, por ejemplo acá, el día de ayer yo utilicé el tipo de datos entero. Entonces estos son. Aquí le voy a aumentar uno de los tipos de datos compuestos, que es la cadena de caracteres, que es otra que se utiliza mucho. Entonces recuerden que es con S mayúscula. Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado. ¿Qué significa? Que para él algo que es con mayúscula es diferente a algo que es con minúscula. Entonces a veces una de las cosas con las que siempre nos pelea, o un error muy común cuando uno escribe el programa, es colocar string con minúscula y entonces Java le dice, no, eso no es un tipo de datos válido. Entonces hay que tener cuidado. Entonces el string es la cadena de caracteres. ¿Listo? Hay otros tipos de datos compuestos como el tipo de dato fecha y otros más, pero eso los vamos a ver. Aquí como observación le voy a poner que este ya es una clase, ¿sí? String ya es una clase, más que un tipo de dato simple, es toda una clase que tiene métodos y procedimientos. Entonces, si ustedes se acuerdan el día de ayer cuando yo le daba string punto, entonces salían una cantidad de métodos que tiene porque es una clase. Entonces, tiene diferentes funciones que yo puedo hacer con esa clase que se construyó en Java, que sirve para las cadenas de caracteres. Entonces, ya veremos más adelante, le vamos a dedicar una clasecita solo a entender cómo funciona esa clase de cadena de caracteres, porque es muy valiosa, o sea, uno la utiliza mucho. Si ustedes ven las cajas de texto, que es con lo que uno normalmente captura información, ellas la capturan a través de una cadena de caracteres. Entonces hay que entender bien este tipo de datos que se utiliza bastante en los programas. Entonces ya lo veremos más adelante. Por ahora, sepan que aquí está, que es con S mayúscula. Entonces, si usted va a definir una cadena de caracteres, entonces coloca el tipo de datos, string con S mayúscula, va el nombre de la cadena y si lo van a inicializar, recuerden que es con comilla doble, ¿sí? Doble comilla. Porque si ustedes utilizan comillas simples, se está refiriendo al tipo de datos char, ¿sí? Entonces, tendrán cuidado con esa parte. Bueno, entonces, así definimos variables. Recuerden que las variables se definen a través de tipo de datos, identificador de la variable. Esa es la forma en la cual se definen las variables. Aquí están los tipos de datos más utilizados. El uso de las variables. Entonces, eso ya lo vieron ustedes un poco sencillamente con el identificador. Se puede utilizar la variable. Entonces, si vamos a asignar un valor, ya también lo vimos en la parte de los operadores, la variable va a la izquierda, el igual, y a la derecha, el valor. Finalizando con punto y coma. ¿Ya? Entonces, sencillamente para asignar, va identificador de la variable, el igual y el valor. Punto y coma. Nada más. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Para utilizar en una, ¿qué se puede decir? En una sentencia, solamente con el identificador de la variable. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que a otra variable que se llama X le vamos a asignar Y más Z, como hacíamos ayer que utilizábamos las dos variables, sencillamente se les llama con el identificador y eso es todo. Y el punto y coma que siempre va en la parte de abajo. Bueno, eso por la parte de las variables. Ahora sí, ¿qué es lo otro que nosotros utilizamos? Entonces ya vienen las sentencias.
de control, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las sentencias de control? Las primeras sentencias de control que nosotros tenemos son la parte de las decisiones, ¿sí? Las que ustedes utilizaban. El problema es que no me acuerdo si yo lo tengo aquí. Bueno, insertemos aquí un dibujo. Si ustedes estaban utilizando DFD, debieron haber tenido un dibujo como una especie de un rombo para poder designar las decisiones. No, no tengo un dibujito así como parecido. Ahora lo traigo de por allá. Entonces, ¿cómo son las decisiones aquí en Java? Las decisiones van con las palabras, o sea, Java utiliza el lenguaje natural del ser humano, pero es el lenguaje inglés. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, va la palabra reservada, así se llama, if, tiene que ser con minúscula. Entre paréntesis va una sentencia lógica, ¿sí? ¿Qué significa que sea una sentencia lógica? Pues que nos tiene que entregar o verdadero o falso. Eso es lo que tiene que hacer una sentencia lógica. Y va seguida de una llave. Y al final, cuando termina la llave, cierra la llave y termina. Entonces, así es en Java. ¿Cómo ustedes la tenían? Si de pronto ustedes tenían PCINT o cómo es en pseudocódigo. En pseudocódigo nosotros decíamos sí, abríamos paréntesis, iba la sentencia lógica, cerramos el paréntesis, entonces iban las instrucciones y colocábamos el fin sí, ¿ya? Entonces lo único que nos está cambiando, aparte del idioma, es la parte de que ya no se escribe entonces, sino que en vez del entonces va la llavecita y en el fin sí va la llave que cierra. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta aquí en Java, denme un segundo que se me está acabando la batería. Otro error muy común que a veces se comete es dejar una llave abierta o una llave sin cerrar. Entonces, ahí es donde empieza a fallar y entonces nos dice, no, a usted le está faltando una llave. Entonces, tendrán cuidado cada vez que abran una sentencia de decisión o una sentencia de control que siempre maneja esas dos llaves, de garantizar que la llave que cierra existe, ¿no? No se vayan a perder con las llaves. Se sabe pegar una enredada con esas llaves, hasta el mismo entorno de desarrollo no sabe dónde está la llave que abrió y que dejó sin cerrar. Entonces, esos errores hay que tener cuidado. Sean muy ordenados cuando construyan código. Cada vez que construyan una sentencia de sí, de una vez coloquen la llavecita que va cerrando. Eso es lo que hay que tener en cuenta en esa parte. Bueno, también tiene una gráfica en DFD, pero bueno, esa después les complemento aquí el documento como cómo se miraba la sentencia en DFD. Ese por el lado de las decisiones. Así se colocan las decisiones en Java. ¿Cómo van los ciclos? Ah, aquí me falta la otra parte. Una sentencia if que también tenga una decisión con si no. Entonces va if. No se me vuelva mayúscula. Si la dejamos mayúscula en Java nos pelea. Sentencia lógica. Cierro paréntesis. Abro la llave por la parte del sí. Aquí van obviamente las instrucciones que se debe hacer, que debe seguir la máquina si la sentencia lógica toma un valor de verdadero. Cerramos la llave. Va la parte del si no, que aquí se coloca con la palabra else, en minúscula, por favor, no me lo cambies, por. Y la palabra del si no también tiene sus propias llaves, una llave que abre y una llave que cierra. Entonces, eso de pronto
para que lo tengan en cuenta. Aquí todo tiene llaves. Hay que tratar es que no perderse con las llaves. Ahora sí vamos la parte de los ciclos. Entonces, en los ciclos tenemos el más utilizado, es el ciclo para. El ciclo para también va con la palabra en inglés, for, minúscula, abre paréntesis, y aquí va, entonces, entero, porque los ciclos for funcionan con variables enteras. No le vayan a poner ahí un decimal, no le vayan a poner otro tipo de cosa. Él funciona con variables enteras. Va una variable, puede ponerle el nombre que quiera, pero uno por lo general siempre coloca la i. Luego va el valor donde inicia. Dejémoslo aquí, variable. Valor inicial, donde empieza a contar esa variable. Va el punto y coma. Otra vez va la variable. Va menor o mayor, dependiendo de cómo es el caso que nosotros queremos que funcione nuestro ciclo for. Va el valor final, punto y coma, y va el incremento. Cierro paréntesis, abro llaves y van las instrucciones que se van a ejecutar o que se van a repetir en ese ciclo y al final cierro con llave. Entonces, un ejemplo de este ciclo. Un ejemplo sería el siguiente. Entonces, uno normalmente lo que utiliza es la variable i, como les decía, pero eso no significa que usted no le pueda poner x, y, z, el nombre del perro o cualquier cosa que usted quiera. Variable donde inicia, para este ejemplo yo voy a decir que inicia en 0 y voy a decir que sea menor que 10, punto y coma, y el incremento. Entonces yo utilizo que va a incrementar de 1 en 1, entonces puedo utilizar el i más más, que ya lo habíamos visto también en otra clase anterior. Abro la llave, los punticos que son los que nos permiten representar esas instrucciones que vamos a colocar ahí dentro del ciclo for que se van a repetir. En este caso se repetirán 10 veces porque empieza en 0 hasta menor que 10, significa que irá hasta 9 y va a ir de 1 en 1. Entonces lo va a hacer 10 veces. Hay que tener en cuenta aquí de pronto es el valor final siempre sea alcanzable, ¿no? Porque ¿qué ocurre si usted de pronto le dice y empieza en 0, incrementa de 1 en 1 y dice mientras sí sea menor, y aquí a veces se equivocan y en vez de menor colocan y mayor que 10 y entonces ahí hace chispa y empieza a hacer unas cosas extrañas. Sí, entonces hay que tener cuidado con esa parte de dónde inicia y cuál es la instrucción o el valor final que va a tener que alcanzar para que no caigamos en un ciclo infinito, ¿no? Hay que tener cuidado con la parte de los ciclos infinitos. El otro ciclo es el ciclo mientras. Palabra en inglés, nada que hacer. Mientras abro paréntesis y entonces aquí va la sentencia lógica con la cual el ciclo seguirá repitiendo. Mientras la sentencia sea verdadero, el ciclo seguirá repitiendo las instrucciones que vamos a tener aquí en esta parte. Abro llaves, cierro llaves. Un ejemplo. Digamos que quiero simular lo que hice en el ciclo for anterior. Creo la variable por fuera, una variable entera ahí que empieza en 0. Mientras i sea menor que 10. Y aquí repito las instrucciones y en alguna parte tengo que hacer que i se vaya incrementando porque si no se me va a quedar en un ciclo infinito. Entonces aquí adentro irán las instrucciones y también tiene que haber una que diga que i se va incrementando y más para que algún momento se vuelva a 10 y pueda detenerse. Ahí está un ejemplo de cómo utilizar el ciclo mientras.
Hay otra variante del ciclo mientras, que es el ciclo haga mientras. Entonces, el ciclo haga mientras viene aquí de la siguiente manera. Arriba se coloca do, hacer en inglés. Abre llave. Aquí adentro van las instrucciones que se van a ejecutar. Y en la parte de abajo va el mientras y va la sentencia lógica. Cierro paréntesis, va un punto y coma. Ojo, solamente en el ciclo haga mientras va el punto y coma al final. Hay algunos que a veces se entusiasman y aquí en el ciclo mientras le colocan un punto y coma aquí. Entonces, ¿qué pasa si usted hace eso? Si usted hace eso, ese ciclo no va a ejecutar estas sentencias que están en las llaves. Él se va a repetir ahí automáticamente y si lo dejamos así como está en este momento, se nos va a volver un ciclo infinito, porque como no ejecuta estas sentencias de abajo, nunca va a ejecutar esta parte de incrementar y nunca cambia de cero y él se va a quedar ahí dando vueltas y se va a quedar perdido. Entonces, tendrán cuidado que en el ciclo mientras normal no va el punto y coma después de la sentencia, solamente en la variante que es el ciclo haga mientras, porque do está en la parte de arriba y while está abajo y entonces al final de while vamos a colocar el punto y coma. Ese nomás para tener en cuenta. ¿Quién nos falta aquí? Aquí nos está faltando la parte de ciclos anidados. Entonces, los ciclos anidados sencillamente es un ciclo dentro del otro. Lo único que hay que tener cuidado es no perderse. Entonces, va el primer ciclo. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir? Parece que alguien iba a hablar. Pregunten. Si tienen alguna duda, no duden en interrumpir. Hagan. Va el primer ciclo, abro la llave y dentro de ese ciclo va el segundo. Variable 2. Aquí le voy a poner mucho cuidado con no colocar la misma variable para los dos ciclos, porque ahí es donde empiezan los errores. Van las sentencias. Cierro la llave de un ciclo y cierro la llave del segundo ciclo. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es cuidado con esas llavecitas, no se vayan a enredar, póngale cuidado dónde termina un ciclo y dónde empieza el otro. No se vayan a hacer un enredo allí con las llaves, que es lo que muchas veces ocurre. Esta otra parte, creo que aquí me está faltando solamente la parte de las decisiones múltiples, que es cuando se puede tener un valor que puede tomar distintos valores y se pregunta por esos. Entonces, ahí va la palabra switch. Por favor. Aquí va la variable que nosotros vamos a evaluar. Por lo general, Java se recomienda que sea una variable de tipo entero o a lo mucho una variable de tipo char, algo que solamente pueda tomar un valor. Entonces va el primer caso, digamos el caso y el valor 1. ¿Qué debe hacer la computadora si esa variable toma un valor? Aquí van las instrucciones. Después, cuando se termina el caso 1, hay que colocar la palabra break para decirle que haga un salto. Luego va otra vez el caso con el valor 2. Puede tomar otras variables, puede tomar otras instrucciones. Va la palabra break. Y al final va un caso por defecto
default, van sus instrucciones y finaliza. Así es la decisión múltiple. Entonces, si es una variable, por ejemplo, es una variable que puede tomar valores de 0, 1, 2, o a veces este se lo utiliza mucho en la parte de los menús. Entonces, digite 1 si va a ser tal operación, digite 2 si va a ser otra. Entonces, dependiendo del valor, va tomando las instrucciones. Tener en cuenta, como siempre, la recomendación de las llaves, que al finalizar cada uno de los casos no se vayan a olvidar la palabra break. Si usted no coloca el break allí, entonces él coge, ejecuta las instrucciones del valor 1 y pasa de largo. Hasta que no encuentre el break, él va a seguir haciéndolas. Entonces, ya la computadora no hace lo que nosotros queremos. Eso como por la parte de las sentencias. No sé si ustedes tengan alguna pregunta de allí. Si quieren que les complemente algo en esa parte, los escucho. ¿Les quedó claro más o menos aquí cómo van cambiando la sintaxis? Sí, profe, el inglés. ¿Sí? Bueno, listo, muy bien. Entonces, este documento se los voy a compartir ya mismo ahorita en el chat para que lo tengan en cuenta. Profe, ese ciclo según también tiene condiciones, bueno, ese es, ¿qué es? Múltiples, de decisiones múltiples como un según, ¿no? A ver, dame un segundito, lo guardo aquí y ya revisamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el que tú me dices? ¿Este de aquí, los ciclos anidados? El último, profe. Ah, Ese es el como último es una ¿no? decisión múltiple, o sea, este no es un ciclo, este es como un sino anidado, algo así. Entonces, dependiendo del valor que tome la variable que se está evaluando aquí en el switch, él va haciendo ciertas sentencias, ¿sí? Eso es lo que él hace. Entonces, ese por lo general se utiliza en los menús. Es como el ejemplo más típico de utilizar un switch. Entonces, cuando usted le dice en un menú, le dice, si la opción es 1, entonces voy a hacer una suma. Entonces, va aquí en el valor 1, usted coge y codifica cómo hacer la suma. Si es 2, entonces una resta, entonces va por aquí. Para eso se lo utiliza. Este no es un ciclo, este no repite, ¿no? Este lo único que hace es que dependiendo del valor de la variable, ejecuta unas sentencias. Entonces uno aquí puede tener perfectamente 10, 20 casos. Entonces la variable va tomando valores distintos y dependiendo de ese valor que tome, va a ejecutar ciertas sentencias. Entonces, tendránlo en cuenta. Este no es un ciclo, este es una decisión múltiple. ¿Sí? ¿Te queda claro ahí esa parte? Sí, eso era lo que quería preguntar. ¿Las sentencias iban después del caso valor o antes? ¿O dónde? No, se coloca la palabra case, esta es la palabra reservada, aquí va el valor. Venga, les coloco un ejemplo mejor para no tener. Digamos que yo tengo una variable entera que se llama C, ¿listo? O no, uno normalmente le coloca opción, ¿ya? Y por acá en unas instrucciones, eso sí tiene que tomar algún valor, ¿sí? Y ya sea que yo la capture de una caja de texto, como lo hicimos ayer, o que el usuario lo digite por teclado, pero opción debe tomar algún valor en alguna parte. Entonces yo aquí le digo a switch, dependiendo de ese valor que tiene opción, haga las siguientes instrucciones. Entonces, en el caso de que opción sea 1, entonces yo hago, digamos, una suma. Sumo X más Y, lo guardo en un resultado y lo muestro, ¿sí? Y aquí le coloco la palabra de salto break. En el caso en el que sea 2 puntos, entonces en vez de sumar las variables las voy a restar. En el caso en el que sea 3, entonces en vez de restar las variables las voy a multiplicar, ¿sí?
Y en un caso por defecto, entonces que sencillamente a R le coloque el valor de 0. Ya. Y finalmente cierro el caso, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor que opción tome acá, al momento en el que yo la leo por teclado o la leo en una caja de texto, yo voy tomando la decisión o la computadora le digo que tome la decisión de hacer un camino distinto, ¿sí? Cada uno dependiendo de esa opción. ¿Sí te queda claro más o menos cómo trabaja Switch? Sí. Con el ejemplo se ve mejor, sí. Ahí para que se vea un poquito más unido. Muy bien, entonces lo vuelvo a guardar. Y ya mismo se los voy a compartir por acá para que ustedes lo tengan. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a iniciar otra vez con NetBeans. Esperemos que hoy trabaje bien y haga lo que tiene que hacer para hacer un ejercicio en el cual ustedes puedan aplicar estas cosas que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o cuál es el ejercicio propuesto? Que ustedes partiendo de ese programita que hicimos ayer, que nos estaba sumando 2 números, traten de crear o traten de construir lo que haría una calculadora. Entonces, una calculadora sencillita, la típica calculadora suma, resta, multiplica, divide. Entonces, esas operaciones sencillas que las haga a través de una interfaz. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer ahorita para que ustedes lo vayan elaborando en esta horita que tenemos. Si de pronto alguien tiene algún problema, me dice, me comparte pantalla y ahí vemos cómo le arreglamos la vida al NetBeans o si el programa tiene alguna sentencia. Pondránle cuidado a las llaves. Estarán pendientes que en verdad programan en el método que es el de dar clic, ¿sí? Pondrán en cuidado, se llama mouse click, entonces ahí programan. Y entonces lo pueden hacer en grupos, lo pueden hacer individual, como ustedes quieran. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en este trabajo. Entonces yo ahorita aquí mismo en el chat les voy a poner la parte de... Profe, ¿los grupos cuántos máximo? Siempre he dicho que un grupo de 4 personas es más que suficiente, pero si ustedes funcionan muy bien más de 4, por mí no hay ningún problema. Listo. Ahí ya les acabo de poner en el chat. Construir en Java un programa que opere suma, resta, multiplicación y división de 2 números solicitados al usuario y que presente su resultado. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, para que lo vayan construyendo ahí en los grupos. Profe, Retorno allí. ya. Ahí ya. No, todavía no. Ahora, eso. Ahí ya. Se me fue. Ah, sí, con, ¿con qué es? Con botoncitos y como hacíamos ayer ese de la suma, así, toca. Así a través de ese. Ajá, ustedes miren cómo le colocan los botones, cómo distribuyen el solicitar el número. Ahí sí el diseño es una de las cosas que uno puede darse el gusto al momento de programar. Lo importante es que solicite los números y muestre el resultado. Ustedes verán si lo hacen como en la calculadora, que solamente hay una cajita de texto donde uno ingresa los valores. Primero pide el valor, luego el operador y luego el otro valor.
O si lo hacen como lo hicimos ayer con 2 cajitas, valor 1, valor 2 y la operación que quiere hacer. Entonces, ahí ustedes pueden decidir, ahí los dejo libres. Lo importante es que haga eso. Necesitamos que solicite 2 números y que al final nos muestre el resultado y que nos permita hacer las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Eso es lo que tiene que hacer. Ahí ya pueden compartir la pantalla si ustedes quieren. Vale, profe, le arreglamos unas cositas y ya le compartimos. Ya terminé, profe. ¿Lo comparto? Claro, ya está habilitado para que ustedes puedan compartir. Ahí, ¿lo ven? Que estás compartiendo ya. Ahí en este momento ya lo podemos ver. Lo corro, ¿no? Claro. Eh, ¿Dónde cambia? No, tienes que decirle que cuando compartas todo tu computador, toda tu pantalla para poder ver la ventanita que sale. Si no, no la deja ver. Entonces, dale otra vez para lo que estás compartiendo pantalla o cámbialo. Cámbialo para que podamos ver toda tu pantalla. Si no, no nos deja. Bueno, ahí se ve. Listo. Pues ingreso el número 1 y el número 2. Entonces le doy suma, le doy resta, multiplicación y división. Y si fueran, digamos, número cero, ¿qué pasaría? No sé, a ver. Sale eso. Ahí está. Sí, o sea, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan que hablábamos la ¿Cómo? primera? Se fue, escucho. Está muy lejos. ¿Se acuerdan que hablábamos la primera clase que hay que tener cuidado con ese tipo de operaciones? O sea, las que dan, por ejemplo, algún error. Aquí Java tiene como su cierto colchoncito y entonces solamente nos dice que da el infinito. Listo, entonces no pasa nada. Pero sí es bueno tener en cuenta o tener cuidado con ese tipo de operaciones. Bueno, ¿qué Ok, pasa si de ¿lo veto? pronto, ajá, qué pasa si de pronto dejas vacíos los cuadritos? No, cero, no. Nada. No hace nada. Listo. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? El camino ideal, pues funciona, pero entonces también hay que pensar qué pasa si de pronto deja vacío. Entonces, que salga algún mensaje o que aparezca algo que diga que no se puede. Bueno, Listo. eso para que lo tengan en cuenta.
Ya. Y ¿lo envío o lo corrijo y lo envío? ¿Cómo? Corrige esas partecitas, acomódale. No es corregirlo, sino sencillamente complementar con esas partes porque está funcionando bien, sino que hay que complementar esas partes. ¿Qué pasa cuando queda vacío? ¿Qué pasa cuando quiere hacer una división por 0? Entonces lo complementas y me lo vuelves a mostrar o me lo envías. Bueno. Ya. Y ya les explico esa parte. Listo. Entonces les voy a mostrar primero, lo voy a poner a funcionar. Ah, pero es que compartí mal. Esperen, tengo que compartir toda la ventana. Ahí está. Muy bien. Entonces lo voy a poner a funcionar para que lo vean cómo trabaja. Aquí están. Entonces, si yo coloco dos números común y corriente, él perfectamente me hace la suma, hace la resta, hace la multiplicación y hace la división. No hay ningún problema. Si yo de pronto coloco en el número 2 un 0, tiene que sumar, por eso no hay problema, tiene que restar, tiene que multiplicar, debe dar 0, pero cuando divida, pues que salga un mensaje. Entonces yo estoy utilizando la misma casilla del resultado para mostrarle el mensaje. Dice, no se permite dividir por 0. Cuando alguno de los dos es un vacío, entonces cuando yo le doy una operación debe decir, debe ingresar los dos números. Entonces ahí es como yo estoy manejando de esa forma los mensajes. ¿Cómo lo hago entonces ya aquí en la programación que estoy utilizando? Entonces vamos aquí en la parte de la división que es como la más completa. Entonces, mire que estoy utilizando. Estoy utilizando variables dobles. Yo ahí les puse en el chat que así mismo como nosotros la clase pasada habíamos manejado una clase entero para poder utilizar los enteros, existía la clase doble para manejar dobles. Entonces yo me curo en salud y coloco dobles. Si de pronto la persona quiere operar decimales, pues no va a tener ningún inconveniente con hacer esa operación con decimales. Y como los dobles son los que manejan los números más grandes, entonces si son números muy grandotes también los va a poder operar. Entonces aquí está la definición de las variables. Defino 3 variables dobles, 2 para capturar los dos numeritos que el usuario está ingresando y una tercera para capturar la parte del resultado. Voy a la parte de la validación. Aquí estoy haciendo la validación. Entonces, la clase, esta clase les iba a poner el dato, sino que ya me lanzaron la pregunta, no alcancé. La clase string, la cadena de caracteres, tiene la forma en la que uno puede comparar si es vacío. Entonces, yo aquí le estoy dando aquí esta parte, comparar de que no sea vacío, ¿sí? Tanto el número 1 como el número 2. Yo ahorita les comparto esta instrucción para que ustedes la puedan tener allí presente. Ya que yo verifico que los dos no son vacíos, entonces si ya convierto los números, convierto esas cadenas de caracteres a los números dobles que yo había guardado o que yo había creado en estas variables, número 1 y número 2. Si de pronto alguno de esos dos números es un vacío, entonces él se iría por la parte del falso de este if, que está más acá abajo, ya se las voy a mostrar. Aquí está el falso de ese if. Mire, si ustedes miran, la parte del falso de ese if que dice que si los dos no son vacíos hace estas operaciones, entonces por el falso, yo a txt resultado pues le estoy asignando sencillamente el mensaje que dice debe ingresar los dos números. Para que si de pronto hay alguno vacío, pues aparezca el mensaje y no haga las operaciones. Si los dos números no son vacíos, o sea, sí tienen valores, entonces yo voy a preguntar ahora sí por número 2. Número 2, necesito que usted, si es igual a 0, me muestre este mensaje en resultado. No se permite dividir por 0. Por el contrario, si número 2 no es 0, entonces él ya sencillamente hace la operación. Hago la división entre número 1 y número 2, la guardo en resultado, que es una variable doble, y luego esa la convierto a cadena de caracteres para poderla presentar en la caja de texto, como lo hicimos ayer con el ejercicio que estábamos utilizando. Utilizo la clase string para convertir este doble en una cadena de caracteres que yo pueda asignarle a esa cajita de texto. ¿Sí? Esa es la parte de la comparación. Entonces, mire que aquí entonces ya empezamos a utilizar eso que les estaba explicando ahora temprano, que son las decisiones.
Entonces yo le digo a la computadora, si alguna de las dos cajas de texto es vacía, usted vaya por la parte del no y muéstreme este mensajito en la caja de texto de resultado. Pero si las dos cajas tienen valores, entonces sí conviértalos a dobles, que es lo que estamos haciendo aquí en estas dos líneas, convirtiendo esas cadenas de caracteres que nos capturaron las cajas de texto a números dobles para después yo preguntar si es 0, muestro un mensaje de que la división no puede ser por 0 y por el contrario, si no es 0, entonces sí ya hago la operación y muestro el resultado. Sí, entonces sí me entiende más o menos cómo construir yo esta parte de las operaciones y las validaciones. ¿Qué es trim? Este trim lo pongo yo ya casi automático. Lo que hace es quitar espacios antes y después. Porque ¿qué pasa si de pronto, si hacemos la comparación de vacío, pero a alguien se le ocurrió dejar un espacio en blanco? Entonces, aquí si usted deja los espacios en blanco y coloca el 5 y deja más espacios en blanco, llega aquí, espacios en blanco, un 8 y espacios en blanco. Entonces, ¿qué es lo que hace el trim? El trim coge y borra esos espacios que estén antes o después del número para que al momento de convertir no me vaya a hacer cosas extrañas, porque a veces si uno deja estos espacios en blanco, cuando se hace esa conversión de de texto a doble, puede que él entienda que estos son números y entonces nos convierte unas cosas raras. Entonces lo que hace el trim es borrar todos esos espacios que estén antes o después del valor. Y sencillamente es lo que está haciendo. Eso es todo, no hace nada más. Lo hace para eliminar los espacios en blanco. Eso hace trim. Trim borra los espacios en blanco y esta partecita de aquí lo que hace es comparar si esta cadena de carácter que está guardada en esa caja de texto es igual a vacío. Mira, aquí le pongo las dos comillas vacías, o sea que sea completamente vacío. Entonces, si eso no es cierto, aquí estoy negando. Si eso no es cierto, entonces si yo ya paso a convertir a dobles y hacer la operación. Si no, entonces donde alguna de estas dos sean vacías, entonces va por esta otra parte y me muestra el mensaje. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí te queda claro qué hace trim? Sí, profe, gracias. Entonces yo les comparto esta instrucción de aquí arriba, se las voy a compartir ahora mismo. Aquí en el chat. ¿Dónde está el chat? Para que ustedes vean más o menos cómo son las instrucciones. Igual uno aquí en NetBeans cuando uno le da a cualquiera de estos, pues con el punto, él aparece, ¿no? Entonces aquí aparece trim, mírenlo, aquí está. Y aquí nos dice para qué sirve. Entonces elimina los espacios en blanco, listo. Y aquí usted le da el punto y entonces él también aparece el de comparación. Y entonces te dice que compara si este string es igual a otro string, ¿sí? Entonces él ahí dice que si son iguales va a devolver 0, pero si no son iguales devuelve un valor diferente de 0, que es lo que yo le estoy preguntando en esta parte. Entonces ahí les comparto la instrucción en el chat, también la voy a compartir por aquí por el chat de la reunión para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, entonces ya son 8:45, entonces es justo que hagamos una pausa para que ustedes puedan ir a tomar algún refrigerio o descansar un ratico antes de la siguiente clase para continuar la jornada. Entonces vamos a dejar ahí, no me envíen el trabajo, no lo envíen, lo complementamos la siguiente clase y entonces sí ya me lo envían. Los compañeros que me lo presentaron, sí, por favor me escriben por el chat quiénes son las personas que me presentaron para tenerlas en cuenta porque ustedes ya participaron ahí en esa parte. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues yo creo que por ahora dejamos allí. No queda más que decir. ¿Eres tú solo? No hay ningún problema. Entonces ya te coloco aquí el nombre, ya te tengo en cuenta. Que les vaya muy bien aquí en este resto del día. Recuerden, si tienen problemas con NetBeans, me escriben. Ahí tratamos de solucionarlo para no tener ningún inconveniente, para que puedan seguir trabajando.
Pues parece que el mío después de actualizar ya no me genera esos errores. Esperemos que sí. Si no, pues ya vemos qué hacemos con eso. Bueno, entonces, hasta luego muchachos, que estén bien. Hasta luego. Profe, ¿no lo puede revisar Hasta para luego, ver si profe, está bien? gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe, Hasta gracias. luego, profe, gracias. Profe. Gracias, profe. Hasta luego.